Profesor, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto ambiental en el ecosistema bosque de Colina Baja. Estamos conformados por tres integrantes, por Jacqueline Elizabeth González Chuquichampi, Benjamín Villarreal Pedegral y Xiomara Betsabe Ventos Loaiza. El día de hoy empezaremos con una pregunta. ¿Qué es el impacto ambiental? Se define como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre en la naturaleza. ¿En qué nos afecta el impacto ambiental? Ello varía dependiendo del grado de alteración del medio ambiente, pero en líneas generales podemos mencionar como las enfermedades para los seres humanos y contaminación del agua, del suelo y del aire y pérdida de la biodiversidad. Es por ello que el día de hoy vamos a tratar el tema del impacto ambiental en el ecosistema elegido, cuyo objetivo es dar a conocer los impactos ambientales provocados por el hombre en las áreas degradadas, las causas de los impactos ambientales y cuáles son sus consecuencias en los seres vivos y no vivos. Dentro de sus datos generales del ecosistema podemos decir que es un ecosistema forestal, ya que es una zona de paisaje dominado por árboles biológicamente integradas de plantas, animales, microbios, juntos con los suelos locales y atmósferas que las que interactúan. En su ubicación, estas comprenden entre Ucayali, Loreto, Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín. Altitud mínima 150 metros sobre el nivel del mar, la área comprende unos 800 millajas, su relieve es mayoritariamente ondulado. Dentro de su importancia podemos mencionar su fauna entre mamíferos, aves y reptiles, como por ejemplo el rosoco, el otorongo, el sajino, los loros, el pajuil, el jergón, la charapa, el caimán. Y dentro de su flora podemos decir que se observan bosque de terraza baja, bosque de colina baja, con especies forestales valiosamente económicas prioritarias. Dentro de su población podemos mencionar su actividad agrícola. Esta principalmente se basa en la explotación tradicional como el rozo, la tumba, la quema, la siembra, en las que básicamente es para la subsistencia de los agricultores, donde pueden extraer el arroz, el maíz, la yuca, el plátano, frutas, entre otros. Entre su actividad forestal podemos decir que estas están orientadas básicamente a la explotación de madera corriente y fina, como el cedro, el caoba, el ixipín. ¿Cuáles son sus impactos ambientales? Una de ellas podemos decir la minería ilegal. Un informe del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina revela que la deforestación causada por la minería ilegal en el entorno del río Parimano en la región de Madre de Dios se ha incrementado durante los últimos meses, llegando así hasta la actualidad en un total de 204 hectáreas de deforestación. También tenemos otro impacto que es el derrame de petróleo. Entre el 2000 y el 2019 se han registrado 424 derrames de petróleo en los lotes petroleros de la Amazonía. Es decir, en la selva peruana ocurre un derrame de hidrocarburos casi cada semana. Otro tipo de impacto ambiental tenemos la caza ilegal. Según el CERFO, la mayoría de las especies no salen del país y no se comercializan en el mercado interno y son vendidos como mascotas o como rituales chamánicos, como por ejemplo la rana gigante del lago Titicaca, muy cotizada por su carne para preparar platos exóticos. Los más comercializados en la caza ilegal son las tortugas terrestres, los primates, los pehuichos, las ranas acuáticas marmoleadas, el mono ardilla. Y por último tenemos la tala ilegal. En el caso de Perú, sobre todo en el departamento de Loreto y Ucayali, la tala ilegal de deforestación se ha intensificado en los últimos años, llegando así en el 2020 una tala ilegal de 17 a 23% respectivamente. Ahora continuará mi compañero. Gracias. Áreas degradadas. La degradación es el deterioro o disminución de la calidad de los bosques, es decir, cuando los bosques pierden o disminuye su capacidad de brindar todos los servicios ecosistemáticos a causa de la extracción de árboles sin un adecuado manejo y recuperación. Un causante fundamental de este problema es la tala ilegal. La deforestación es la pérdida total de la cobertura de los bosques debido al cambio de uso de su suelo, usualmente mediante la tala y quema de la vegetación, para que ese espacio sea utilizado para otras actividades como la agricultura y ganadería. Más del 80% de la deforestación ha tenido lugar sobre tierras de capacidad de uso mayor forestal o incluso de protección. A mediados del 2020, el Ministerio del Ambiente, MINAM, reportó una reducción de la deforestación en los bosques amazónicos en más del 28% con respecto al año anterior.
durante el aislamiento social obligatorio como medida preventiva frente al COVID-19. Según el programa de bosques, desde el 15 de marzo del 2020, fecha en que se inició la emergencia nacional, hasta el 15 de mayo del mismo año se identificó una deforestación acumulada de 7.119 hectáreas de bosque, equivalente a 28,7% menos de lo registrado en ese mismo periodo, durante el 2019 según las alertas tempranas de deforestación. A partir de ahí, parecía suponer que la deforestación durante todo el 2020 seguiría la misma tendencia a la baja que se había visto en los últimos años. Sin embargo, según Geobosques del MINAM, la pérdida de bosques alcanzó una tasa de 203.272 hectáreas, siendo la cifra más alta en los últimos 20 años, superando así a la del 2019 de 54.846 hectáreas. Entre el 2001 y el 2020 se han perdido 2.636.585 hectáreas, siendo los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y Amazonas los que concentran más del 77% de la pérdida de bosques el último año, regiones donde se encuentra gran parte del ecosistema de bosque de colina baja. No obstante, uno de los drivers invisibilizados que gatillan los procesos de ocupación desordenada y de cambio de uso es la infraestructura vial no planificada, pues facilita el acceso a zonas aisladas, fomentando diferentes actividades como la agricultura migratoria, la tala ilegal, la minería ilegal e incluso el narcotráfico. Causas de los impactos ambientales. La invasión y transformación continuas y sistemáticas de los ecosistemas para el caso de los bosques, pastizales, áreas costeras, pantanos y cuerpos de agua que son reemplazados por viviendas o edificaciones de cemento, no es más que la evidencia de la degradación intensiva de los espacios naturales. Este fenómeno además acarrea consigo contaminación por residuos domésticos, sólidos y líquidos, así como construcción de espacios verdes como parques de recreación artificiales con introducción de especies exóticas y pesticidas. La pérdida de cobertura vegetal implica pérdida de biodiversidad. La deforestación se relaciona con otras problemáticas tales como la extinción de especies, inundaciones, erosión y contaminación de la atmósfera. En la medida en que se talan los árboles, va desapareciendo una serie de contribuciones que estos hacen al planeta, como proteger la capa vegetal, el suelo, aportar el ciclo del agua, capturar CO2, servir de vivienda a muchas de las especies, además de valor agregado de disfrutar de un bello paisaje. La siguiente tabla muestra la lista de especies por ecosistemas intervenidos por la expansión urbana incontrolada y que deben ser inventariadas para contar con el real impacto de esta actividad en la pérdida de diversidad biológica. Buenas tardes, profesor. A continuación, veremos las consecuencias del impacto ambiental del bosque de la colina baja. Bueno, los cambios climáticos de la temperatura y precipitación se han acentuado en los últimos años a partir de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, como muestran los datos meteorológicos e hidrográficos. Asimismo, los pobladores encuestados manifestaron que los cambios de clima que se observan en la actualidad no son normales. Otros problemas de tala clandestina, incendios forestales, como vemos en las imágenes, la tala de los árboles y los cambios de uso del suelo, así como la deforestación, nos lleva a un incremento de dióxido de carbono en el aire debido a que los árboles vivos almacenan dicho compuesto químico en sus fibras. Bueno, el carbono, como vemos, es liberado de nuevo hacia la atmósfera. El CO2 es uno de los principales gases invernaderos, por lo que el corte de árboles contribuye al peligro del cambio climático. El bosque produce vapor de agua por la evaporación del agua excedente en la vegetación, el cual regresa a la atmósfera y produce nuevamente lluvias. La deforestación de la región traerá consigo irremediablemente la merma de la evaporación y menos lluvia. Bueno, el clima de la Amazonía es regulado, en parte, por la misma vegetación.
No es por tanto concebible que la vegetación sea destruida extensivamente, ya que destruimos nuestro propio hábitat. Tratado de Cooperación Amazónica 1996. Los bosques de todo el mundo han estado y están amenazados por la degradación incontrolada y la conversión de la tierra a otros usos, a raíz del aumento de las repercusiones en la pérdida y la degradación de los bosques son la erosión del suelo, la pérdida de la diversidad biológica, los daños a los hábitats de la fauna y la flora silvestre y la degradación de las cuencas, el empeoramiento de la calidad de vida y la reducción de las opciones de desarrollo. Bueno, en conclusiones, ¿no? Como podemos ver, bueno, este es un área natural ubicada en la parte alta de la Gran Cuenca Amazónica, uno de los sitios con mayor diversidad en el mundo. Por ello, existen inclusive zonas vinculadas en este proyecto como la que se encuentra en la parte del sur trazado del producto de la plataforma Tambococha, vinculados con el Parque Nacional Yasuní. Por lo tanto, muy sensible. Geológicamente es una zona muy estable en la actualidad. La fragilidad de los suelos en su capa orgánica, humus, es considerable. En general, los suelos de esta zona son muy ricos en materia orgánica, pero son fáciles de erosionar producto de la agricultura y ganadería, actividades desarrolladas básicamente para autoconsumo y subsistencia, y no se regenera su capacidad rápidamente, sino muy lentamente, por lo cual se debe usar la menor área posible para la intervención del proyecto. Los cuerpos de agua en general están muy bien preservados, prácticamente limpios, excepto por las características propias de zonas donde la acumulación del material orgánico es descompuesto y da la apariencia de mantener una coloración y composición diferente. Sin embargo, de los análisis de laboratorios establece que su calidad es buena. Obviamente, esto se debe a la poca densidad poblacional y en algunos casos no existencia de poblaciones en la mayor superficie del área vinculada en el proyecto. En reflexiones tenemos, bueno, una reflexión que podemos decir, todos tenemos la obligación de cuidar y proteger el planeta. Todos debemos cuidar nuestros bienes comunes, cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas también. Respetemos sus ciclos vitales y contribuyamos a que la inmensa diversidad biológica del mundo se mantenga y prospere. Gracias.